El héroe tiró con confianza de la manija de la puerta, y ésta se abrió con un crujido. Los brillantes rayos del sol cegaron mi rostro. Fue un verano bastante caluroso. Nuestro héroe encendió un cigarrillo y miró hacia algún lugar. Una voz débil se escuchaba de fondo, queriendo saber quién lo enviaba. El héroe se dio la vuelta y vio a un hombre ensangrentado arrastrándose hacia él. El herido prometió que pronto alguien de otra rama vendría a matarlo. Ya no podía soportar nada solo. El hombre que se arrastraba intentó obligar a nuestro héroe a arrodillarse hasta el final, pero a él no le importó y cargó la pistola con calma. Al momento siguiente se cansó de las conversaciones del hombre y le disparó. En un instante el rostro del héroe quedó manchado de sangre. Cuando estaba a punto de salir del edificio donde había tratado con el bandido, su mirada se vio atraída por una pequeña criatura. Esta criatura resultó ser el perrito del personaje principal. Estaba felizmente flotando en el suelo y saludando a su dueño. El nombre del perro era Baby, y aunque el héroe estaba cubierto de sangre, sonrió feliz porque el cachorro lo había esperado. Le explicó al cachorro que necesitaba apresurarse a volver a casa, donde podría darle algunas golosinas a su mascota. El personaje principal, Kirk, era un asesino número 1 de profesión, que solía dejar tras de sí montañas de cadáveres. De camino a casa, el niño y su perro se encontraron con una mujer que hablaba con su hijo, y él le rogaba que no fuera a la escuela, y ella, a su vez, ponía excusas y decía que le cocinaría algo sabroso. Kirk se preguntó si quedaría algo sabroso en casa para el niño. En ese momento, el teléfono vibró y llegó un mensaje con una tarea en la que había una oportunidad de conquistar algunos Murim. Nuestro héroe pensó que era spam nuevamente. Finalmente llegó a la tienda de mascotas y ya estaba mirando con interés las golosinas para su mascota. Estaba tan absorto en elegir la comida para el niño, que no se dio cuenta de que un hombre se acercaba a él por detrás. Se escuchó una voz junto al héroe, pero Kirk continuó mirando los estantes con mercancías. Finalmente, de mala gana se volvió hacia el hombre que se había acercado y le preguntó si estaba hablando con él. El hombre confirmó esta suposición, y nuestro héroe quedó muy sorprendido y miró con cautela al extraño. Sacó una pistola de su chaqueta y apuntó directamente a Kirk. Dijo que ese era el día perfecto para morir. Se despidió del asesino número 1, y Kirk, a su vez, solo suspiró con resignación, al darse cuenta de la situación en la que se encontraba. Al momento siguiente sonó un disparo. El héroe murió solo, pero su conciencia aún no podía comprender cómo estaría el niño sin él. De repente su conciencia comenzó a aclararse y abrió los ojos, viendo la cara inclinada del bebé sobre él y la cara de un hombre calvo desconocido. No acostumbrado a tanta cercanía, Kirk saltó y golpeó al extraño con su cara directamente en la nariz. El héroe se agarró la cabeza y no podía entender si realmente estaba muerto o no. Recordaba perfectamente que le habían disparado. Su fiel amigo bebé movía la cola cerca de allí, mirando a su dueño con satisfacción. Todo estaba bien con él. El hombre calvo seguía tapándose la nariz, pero empezó a hablar de cómo sus oraciones habían sido escuchadas y que un Salvador había llegado a ellos. Kirk miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba rodeado por una multitud de personas desconocidas, todas ellas regocijándose por la llegada de un Salvador. Uno de ellos se acercó valientemente a nuestro héroe y saludó al Salvador. Kirk lo miró con sospecha. El orador era el calvo primer anciano de la secta de sangre, doctor. Kirk todavía no podía entender de qué clase de Salvador estaba hablando el hombre calvo loco, y continuó mirando al hombre. El hombre calvo solo tenía una pequeña petición, y esa petición era la conquista de Murim. Nuestro héroe estaba completamente confundido. Esta era la primera vez que oía hablar de algún Murima. Por un momento incluso se preguntó dónde estaba y qué era ese extraño lugar. Este no era el mundo que conocía antes, sino un lugar llamado Murim, en una dimensión completamente diferente. Y para conquistarlo, toda esta gente llamó a Kirk. El asesino miró los rostros de todos los presentes y al darse cuenta de sus intenciones, admitió que simplemente eran idiotas. Intentó abrir su teléfono para comprobar si había señal, pero no había ninguna, y al héroe le pareció que aquello era una locura colectiva. Finalmente recobró el sentido y sugirió a aquellas personas que lo enviaran de regreso. De lo contrario se arrepentirían. Les dijo que tenía que atrapar a su asesino a cualquier precio, y los calvos, a su vez, se preguntaron si este era su salvador. Kirk se volvió hacia el anciano y lo instó a que dejara de colgarse fideos en las orejas y regresara. El anciano a su vez rompió a sudar frío por el malentendido. Todos a su alrededor estallaron en risas, reconociendo la audacia de su salvador,
y Kirk se tapó los oídos con las manos ante el exceso de ruido. No le gustó nada esto. Uno de los sirvientes corrió hacia el héroe y le explicó que el anciano no era calvo, simplemente no le crecía el pelo. Algunos de los presentes pensaron que aquello era una verdadera repugnancia y que habían enojado a Dios. El primer anciano se enojó y se sonrojó profundamente. No le gustó el hecho de que ahora todo el mundo supiera su secreto. Mientras tanto, el héroe ya se había levantado del suelo y el jefe de la secta de sangre se acercó a él. Le prometió a Kirk que si no aprendía a cuidar sus palabras, estaría muerto. El asesino se mostró divertido con toda la situación y aseguró al jefe que estaba equivocado, ya que fueron los primeros en llamarlo. Le aconsejó al anciano que eligiera con cuidado sus expresiones cuando le hablara. De lo contrario, si el anciano continúa amenazando, nuestro héroe acabará con él mismo. En ese momento, un hombre calvo corrió hacia los dos hombres enojados y comenzó a quejarse por la forma en que el héroe le hablaba al jefe. El jefe tranquilizó a su sirviente y le sugirió que hablara con él personalmente. Miró a Kirk severa y desafiante y le ofreció hacer una apuesta. Si el héroe gana, obtendrá el puesto de jefe. El anciano calvo quedó completamente desconcertado por tales palabras y nuevamente se sonrojó nerviosamente. Nuestro héroe quería decir que no necesitaba nada en absoluto. Lo principal era ser enviado a su mundo. Pero antes de que pudiera terminar la frase, sintió una poderosa vibración en todo su cuerpo. El líder que estaba frente a él de repente se llenó de una especie de energía infernal, cuya presión también sintió Kirk. Nunca se había sentido así en todo su tiempo como asesino. Pero por otro lado, no quería preocuparse, ya que su oponente era un anciano. Kirk sabía que, como el mejor asesino y demonio de batalla, simplemente no podía perder, y preparó sus puños para la batalla. El asesino miró seriamente a su abuelo y dijo que no tenía necesidad de prepararse para una pelea con su abuelo. Decidió ceder ante su abuelo en el primer ataque, para que él atacara primero, y su abuelo, a su vez, adivinara cuánto tiempo más podría ser grosero Kirk. Tan pronto como se anunció el inicio de la pelea, el anciano desapareció repentinamente del campo de visión del asesino, con una especie de torbellino. Kirk no entendió lo que había sucedido y comenzó a desconfiar. No podía entender a dónde se había ido de repente el anciano. De repente, el anciano apareció justo frente a la nariz de Kirk y lo atacó. Al momento siguiente, el jefe de la secta de sangre golpeó al asesino tan fuerte que voló hacia atrás varias docenas de metros. Nuestro héroe golpeó dolorosamente su espalda contra la pared, dejando una marca en ella. La sangre brotaba de su boca y sentía como si todos sus órganos estuvieran siendo apretados. Se desplomó indefenso en el suelo, mientras el anciano se burlaba de él por no ser capaz ni siquiera de repeler un ataque básico. El jefe ya empezaba a dudar de que un tipo tan indefenso fuera su salvador. Habría continuado burlándose, pero entonces el niño corrió y hundió sus pequeños dientes en la pierna del líder. Los ojos de Kirk se distorsionaron por el horror. Ordenó a su perro que corriera, pero este no escuchó. Se enojó mucho y dijo que si el jefe tocaba incluso un pelo de su pelaje, lo mataría. Pero el anciano no escuchó y pateó al cachorro tan fuerte que salió volando y aterrizó detrás de Kirk. El jefe ordenó al anciano calvo que encerrara al asesino en prisión y alimentara al perro con los lobos. Kirk, a su vez, gritó estridentemente que el niño no era ninguna especie de animal, y parte de su familia. Pero al anciano no le importó y el asesino susurró que había prometido matarlo si tocaba al niño. Kirk se levantó lentamente de rodillas y le preguntó al anciano si estaba interesado en saber quién era el más fuerte del mundo. El anciano calvo pensó que el asesino se había vuelto loco después del golpe. El anciano finalmente se volvió hacia Kirk, quien le explicó que lo más poderoso del mundo no era el dinero ni el poder en sí. Explicó que el más fuerte es el que sostiene el arma, y con estas palabras Kirk sacó su arma. No pasó mucho tiempo explicándole nada más al anciano, ni explicándole cómo funcionaba aquella cosa. Kirk simplemente apretó el gatillo, apuntándolo a la cabeza de su abuelo. La bala atravesó la frente del cacique, y el anciano que estaba a su lado solo tuvo tiempo de sorprenderse. El líder de la secta de sangre cayó al suelo muerto, mientras su sirviente continuó allí de pie con los ojos bien abiertos. Se puso rojo de ira nuevamente y gritó a todo pulmón para que la gente que estaba allí atacara a Kirk. Cientos de personas se apresuraron a atacar para vengar la muerte del jefe de su secta. Kirk, a su vez, sacó otra pistola y ahora apuntó con dos pistolas a la gente que corría hacia él. Golpeó con precisión a uno tras otro en la cabeza, y la gente que corría hacia él cayó al suelo, muerta.
El anciano comprendió que las cosas estaban mal. Incluso empezó a sudar de miedo y rogó que al menos alguien detuviera al asesino. Recordó cómo, hace mucho tiempo, uno de los hombres de una pandilla callejera se había encogido de miedo y había dejado en claro que se estaban rindiendo y necesitaban misericordia. Kirk miró al hombre con desdén y dijo que su principio era que había un límite a la misericordia. Al momento siguiente golpeó al joven en la cara con el puño tan fuerte como pudo. Kirk agarró al atacante por el cabello evitando que cayera. Sabía que no había límite para la venganza. Kirk fue una vez el líder de una pandilla de fantasmas nocturnos, y nunca había perdido contra nadie. Después de la pelea, una voz lo llamó, diciéndole que él era fuerte allí, porque no había nadie que pudiera derrotarlo. También le preguntó si realmente sabía quién era fuerte allí. Kirk no entendió de qué estaba hablando el grandullón y volvió a preguntar si lo consideraba un don nadie. Miró al bruto y luego sugirió traerle al que, en su opinión, sería más fuerte. Pero al momento siguiente, Kirk sintió un dolor agudo en la pierna, y el matón le dijo que no importaba cuán fuerte fuera su puño, el arma era más fuerte. El niño cayó de rodillas y se agarró la pierna herida. La sangre manaba del agujero de la bala. El bruto le explicó a Kirk que había venido a hacerle una oferta lucrativa, lo que lo enfureció porque no tenía por qué disparar y solo explicarle lo esencial. El hombre sonrió ampliamente y dijo que Kirk estaba fingiendo y que pensaba que el grandullón era una especie de loco. Tras estas palabras, el matón apuntó con su arma a la frente de nuestro héroe y le explicó que uno de sus dedos decidiría el resultado. El grandullón le ofreció a Kirk trabajar para él para hacerlo más fuerte. Al trasladarnos al tiempo presente, nuestro héroe se paró frente al anciano que estaba herido en el hombro y le preguntó si entendía quién era el más fuerte. Algunas personas yacían en el suelo, muertas y ensangrentadas. El anciano empezó a sudar y gritó que estaba dispuesto a darle cualquier cosa a Kirk, si tan solo lo dejaba con vida. Después de un tiempo, el asesino ya estaba sentado en el trono como el nuevo jefe de la secta de sangre. En ese momento, Happy Little One fue nombrado subdirector de la secta de sangre. Nuestro héroe pensó que el anciano se había vuelto completamente loco, porque solo había pedido que lo enviaran de regreso a casa. Un sudor frío volvió a correr por el cuerpo del anciano. Trató de justificarse. De hecho, el anciano no sabía cómo hacer que Kirk regresara a casa. Tales murmullos solo enfurecieron al asesino, quien se levantó de su trono y golpeó con el barril la sien del anciano. Kirk estaba a punto de enviar al anciano a reunirse con su ex líder, pero le pidió que se detuviera. Cayó de rodillas y pidió unos días para encontrar una salida. Nuestro héroe estaba harto de toda esta situación y, arrugando el rostro, dejó ir al anciano en busca de una solución. El anciano salió corriendo de la sala del trono lo más rápido que pudo, y el hombre, mirándolo, solo pensó en matarlo. Kirk volvió a sentarse cansado en su trono, pensando en lo estúpida que era la situación, y ni siquiera podía conseguir señal de teléfono. De repente sonó el teléfono en la mano de nuestro héroe. Todo este tiempo pensó que no había señal. Kirk recibió el mismo mensaje que recibió antes de morir, y pensó que era spam. El mensaje era sobre Murim. Para regresar al universo anterior, tuvo que completar una misión: conquistar Murim. Si no lo hace dentro de un año, perderá algo muy valioso. Y ese valioso pago para Kirk será el niño. Nuestro héroe fue urgentemente a buscar al primer anciano para hablar con él. En ese momento, el anciano no sabía que el héroe había entrado en la habitación y continuó insultando verbalmente al asesino. Cuando Kirk apareció ante él como una nube de tormenta, el anciano se asustó tanto que casi estira la pata. Mintió diciendo que había estado insultando a su hijo todo este tiempo y que estaba empacando sus cosas porque planeaba irse en busca de una manera. El anciano le rogó al nuevo líder que lo dejara vivir, porque de todos modos, su muerte no serviría de nada, pero Kirk rechazó esto. El anciano continuó parloteando sin parar hasta que el niño finalmente lo hizo callar. Levantó el puño bien alto y gritó con todas sus fuerzas que se callara, después de lo cual nuestro héroe se aclaró la garganta y comenzó a concentrarse en sus pensamientos. Le sugirió al anciano que intentara conquistar a Murim, lo que inmediatamente lo hizo feliz y avergonzado. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar a prepararse, Kirk tenía una condición. Después de un tiempo, el primer anciano salió ante el pueblo para transmitir la orden del nuevo líder. A partir de ese momento, ya no eran una secta de sangre, eran una secta de bebés. Cientos de personas, al ver al perro bebé dibujado en el pergamino, comenzaron a gritar con entusiasmo y a alabarlo.
Algunas personas, por el contrario, pensaron que era un nombre estúpido y quisieron huir antes de que fuera demasiado tarde. Otros, por el contrario, elogiaron al perrito Malish con espuma en la boca, al mismo tiempo que se conmovían por su apariencia. El perro estaba inmensamente feliz y rodeado de cuidados. Ahora esta secta no solo ha cambiado de líder, sino que también ha cambiado de nombre. El anciano se paró junto a la ventana y pensó que ya no eran una secta de sangre, sino una secta de bebés. El nombre del anciano era Gwen. Era un anciano de la secta de la luna, que creía que un nuevo viento soplaría en la secta moribunda. El anciano le preguntó a su sirviente si había alguna información sobre el nuevo líder. El ministro dijo que el líder usó unas extrañas bolas mágicas y que un movimiento con ellas mataría a una persona. El anciano no lo creyó y preguntó qué clase de movimientos asombrosos podían ser aquellos, y el sirviente le mostró su dedo. El sirviente explicó que el jefe solo había movido un dedo y le mostró al anciano su dedo medio. Gwen preguntó si era la otra cabeza la que había mostrado ese dedo, y entonces el sirviente comenzó a dudarlo. En ese momento, el quinto anciano de la antigua secta de sangre, Daniel, se indignó por cómo el líder pudo ser cambiado sin su conocimiento. El segundo anciano de la antigua secta de sangre, Dwayne, razonó que el líder debería ser el más fuerte en cualquier caso. Daniel todavía no podía aceptarlo. Inicialmente estaba en contra de llamar a algún tipo de salvador. El cuarto anciano Gustav tampoco podía entender cómo se pudo tomar tal decisión sin ellos. Dwayne explicó que si tenían alguna reclamación, podrían demostrarla por sí mismos. Solo les pidió que recordaran una cosa: que el jefe de la secta los derrotaría fácilmente. En ese momento, Kirk entró a la oficina de los ancianos con un anciano calvo que lo presentó. Los tres ancianos se levantaron inmediatamente de sus asientos y saludaron al nuevo líder. El anciano gordo se atrevió a acercarse al pequeño cachorro que estaba a los pies del jefe. Yustafa se sorprendió de cómo un animal tan pequeño y lindo podía llegar allí. Al momento siguiente, Kirk pateó al hombre gordo en la cara con todas sus fuerzas, preguntándole burlonamente si creía que el niño había galopado hasta allí. Le pidió a Gustav que no volviera a abrir la boca. El hombre gordo se agarró la nariz y temeroso se disculpó con el nuevo líder. Cuando comenzó el consejo de ancianos, Kirk se recostó en la cabecera de la mesa y puso los pies sobre la mesa. Les explicó a los ancianos que ahora estaban empezando a capturar a Murim, pero esta información claramente no fue de su agrado. Además, el nuevo líder informó a todos que si no lograban conquistar Murim en el plazo de un año, todos morirían. Preguntó a los ancianos, cruzando las piernas, cómo era posible conquistar Murim en un año. Dwayne explicó que era simplemente imposible hacer esto en tan poco tiempo. Quería decir algo más, pero el jefe lo hizo callar, solo porque le pareció loco. Kirk volvió a preguntarle a Dwayne si realmente pensaba que era imposible conquistar Murim en un año, y él confirmó sus palabras. Entonces Daniel intervino en la conversación. Estaba enojado porque el nuevo les hablaba tan descaradamente. Aunque Kirk había derrotado al líder anterior, Daniel no podía aceptarlo. Se ofreció a luchar por el puesto de líder para ganarse la confianza de los demás ancianos. Kirk simplemente se rió entre dientes y explicó que fueron ellos quienes le ofrecieron conquistar Murim. Sin embargo, Daniel pensó que Kirk no era tan malo. Aparentemente también tenía sus propias habilidades extrañas, al igual que el líder anterior. El asesino pensó que necesitaba conservar sus balas, ya que no quedaban muchas. En ese momento, Daniel observó al líder tranquilo y se preguntó por qué estaba tan callado. ¿Realmente estaba asustado? El anciano calvo pidió no molestar al nuevo líder y que se calmaran, ya que veía de lo que era capaz. Mientras tanto, Daniel se acercó a Kirk y burlonamente le preguntó si se estaba acobardando. El líder no tardó mucho en darse cuenta. Sacó un arma y apuntó directo al grandullón pelirrojo. Iba a rematarlo. De repente sonó el teléfono y nuestro héroe no tuvo tiempo de apretar el gatillo. Esto hizo que el hombre pelirrojo se divirtiera aún más. Parecía una especie de matón. Finalmente, Kirk se acercó al anciano y le dijo que estaba de acuerdo, y que estaba sorprendido por algo tan inesperado. El nuevo jefe le ofreció a Daniel una apuesta sobre algo. Le pareció que el pelirrojo simplemente quería privarlo de su lugar. Pero Daniel vio su aura ahora y permaneció en silencio, y Kirk le preguntó si por casualidad se había acobardado. Cuando los héroes salieron al aire fresco para luchar, una multitud de espectadores discutió la imprudencia del hombre pelirrojo. Sabían el truco más extraño de Daniel. Consistía en que hacía que el agresor se cansara y cayera sin fuerzas, mientras intentan con todas sus fuerzas atacar al pelirrojo sin causarle daños.
Se dice que puede soportar incluso el ataque de una serpiente, y gracias a esto recibió su apodo, el tigre resistente. De repente, un hombre regordete se acercó a la multitud que hablaba y dijo que ya había visto una vez el poder del nuevo líder. No había una sola nube ese día. El tiempo estaba claro y soleado. Pero de repente sonó una tormenta y el líder anterior murió, tras lo cual comenzó la batalla. Con los movimientos del líder actual, todo el pueblo cayó uno a uno, como por el destello de un rayo. Parecía tan despiadado y no perdonó a nadie, ni siquiera al anciano impotente. Fue entonces cuando al hombre regordete se le ocurrió un apodo adecuado para él. Hasta un espíritu maligno se congelaría de miedo ante él. Lo llamó el supresor de demonios. Los jóvenes se sorprendieron con la historia del hombre y gritaron su apodo en voz alta. Justo en ese momento, se anunció que el nuevo jefe y el quinto anciano vendrían a la arena. Esta se suponía que sería la batalla del siglo. El tigre resistente debe luchar contra el demonio que lo restringe. Daniel le preguntó a Kirk si estaba listo para recibir. El jefe no se sintió para nada avergonzado por estas palabras, y con una mirada malvada, notó que el pelirrojo, como todos los demás, no perdió la oportunidad de charlar antes de ser fusilado. El anfitrión dijo que tal como lo había solicitado el líder, la batalla se resolvería con un solo golpe. Las reglas eran simples, y el ganador de esta batalla podría decidir el destino del perdedor. El anfitrión explicó que tenían que elegir un titular y le preguntó al líder quién saldría primero. Pelirrojo se llamó a sí mismo un tigre resistente y se ofreció a dejar que Kirk hiciera el primer ataque. No lo dudó. Sacó su pistola de su chaqueta y explicó que atacaría el pecho de su oponente. Daniel se rió porque pensó que podría defender fácilmente ese lugar. Construyó bloques con sus brazos fortalecidos frente a su pecho y se preparó para atacar, pensando que el jefe no los atravesaría. Antes de que el grandullón tuviera tiempo de sentir el golpe en el pecho, la bala lo alcanzó directamente en la pierna. El pelirrojo no logró asestar ningún golpe y cayó al suelo con una bala en la rodilla. Daniel no lo soportó y gritó que Kirk había prometido golpear en otro lugar y no había cumplido su palabra. El jefe, a su vez, sonrió ferozmente y dijo que estaba bromeando. El hombre pelirrojo pensó que estaba mostrando una apariencia débil frente a los ancianos jóvenes. Necesitaba calmarse rápidamente y empezar a luchar, porque todavía tenía la otra pierna. Se levantó de rodillas y trató de asustar a Kirk para que se preocupara por sus poderosos golpes. Daniel se había acurrucado como una gran roca y amenazaba con causar sufrimiento, como si lo estuviera destrozando un tigre. Se lanzó hacia la cabeza con los puños, pero antes de que pudiera asestar un solo golpe, se escuchó otro disparo y una bala lo alcanzó en la pierna. El líder miró con arrogancia a Tigre, sosteniendo el barril humeante en su mano. El líder de la pelea explicó que en un combate como este, los golpes deben darse por turnos. Pero Kirk no quería oír nada y señaló que las reglas no estaban escritas en ninguna parte. El hombre pelirrojo sabía que tenía que moverse, pero las fuerzas lo estaban abandonando. Kirk se acercó a Daniel en ese momento con un arma y le apuntó a la cabeza. Le dijo que para salir con vida de la guarida del tigre, solo hacía falta tener un arma. Daniel estaba seriamente asustado. Sudor frío corría por su rostro. Decidió arrepentirse y admitir que se había equivocado. Kirk no guardó la pistola apuntada y se despidió del hombre pelirrojo. Daniel, a su vez, se encogió de miedo, cerró la cara, después de lo cual nuestro héroe comenzó a hacer burlonamente sonidos de disparos con la boca. Kirk entonces se dio la vuelta y le explicó que Daniel ahora le debía la vida. El hombre pelirrojo no podía entender por qué, por un lado, se sentía tan molesto, pero por otro lado, no. Kirk en ese momento se dio cuenta que no le quedaban balas, por lo que luchar contra Daniel era muy peligroso. De repente recibió un nuevo mensaje en su móvil. Decía que la misión en la que debía derrotar al pelirrojo la había completado con éxito. Kirk le preguntó al primer anciano cuántos había en total, y él respondió que había 5, pero faltaba el tercero. En ese momento, después de haber matado a 100 personas, alguien extendió la mano hacia la criada para pedirle una toalla limpia. Era una niña. Se secó la cara con una toalla y dijo que alguien estaba tratando de restaurar la organización a muerte. Pero desde que el nuevo jefe ha derrotado al antiguo jefe y al quinto anciano, las cosas se están poniendo más interesantes. La niña se estaba preparando para conocer al nuevo jefe. Era la tercera anciana Ginny. A esta hora, el perro ya desde temprano por la mañana estaba enseñando los dientes y mordiendo nerviosamente. Kirk abrió los ojos y vio la enorme y peluda cabeza de Daniel, que lo había saludado por la mañana.
Tomado por sorpresa, el líder golpeó al orador en la cara con todas sus fuerzas. Nuestro héroe quedó seriamente asustado por lo que vio, y Daniel le contó cómo había estado aprendiendo defensa por la mañana. Entrenó muy duro en caso de que alguien quisiera perturbar el sueño del líder, pero resultó que lo único que más perturbaba su sueño era él mismo. Después de que el hombre pelirrojo se fue, el anciano calvo apareció inmediatamente, indicando que se le había pedido que apareciera por la mañana. Cuando todos se reunieron en la sala, el líder les pidió que se tomaran la molestia de explicarle por qué él era su salvador y por qué necesitaban conquistar Murim. Dwayne expresó su deseo de contarle al jefe lo que estaba pasando y levantó la mano. Explicó que la unión de todas las sectas se llama Murim, y antes no tomaban en serio a la secta. Se veían repugnantes a sus ojos y su envidia en ese momento llegó a sus límites y se convirtió en la razón por la que se desató el incendio. Debido a la ventaja cuantitativa de sus oponentes, sufrieron la derrota y finalmente cayeron, convirtiéndose en forraje no solo para las sectas, sino también para las otras escuelas. El líder se sorprendió con esta información. Se dio cuenta que, al parecer, no pertenecían a ninguna alianza de sectas. Dwayne respondió afirmativamente. Simplemente seguía sus principios y vivía en paz. Pero si eso diera resultados, entonces con un Salvador como la cabeza, les gustaría unir a Murim de manera similar al infierno. Y convertirlo en un lugar de paz y tranquilidad, sin embargo, será prácticamente imposible hacerlo en un año. Kirk miró a Dwayne con confusión, preguntándose por qué tenía que proteger su paz como un superhéroe. Dijo que no hay unificación pacífica ni siquiera en el país, y por qué debería convertirse en su salvador. Aquí el anciano calvo admitió que ellos mismos no sabían por qué había llegado Kirk. Dijo que el día que fueron atacados por Murim ocurrieron hechos extraños. Ese día, el anciano se arrodilló ante el guerrero con la espada y le rogó que no lo matara porque ya estaba indefenso. De repente, un vagabundo encapuchado apareció junto al guardia, y el guardia no entendió de dónde venía. Al momento siguiente el vagabundo giró la cabeza del guardia y lo arrojó al suelo. El anciano gritó de miedo. En lugar de matar al anciano, el vagabundo le arrojó un pergamino, que decía que el día allí escrito, llegaría un salvador que uniría a los Murim, por lo que debían estar preparados. El anciano calvo agarró el pergamino y todavía temblando preguntó qué clase de salvador estaba por llegar. Kirk apoyó la mano en su puño y preguntó si el anciano conocía a ese viajero, a lo que respondió que no lo conocía. Pero sabía una cosa. Él, al igual que el anciano, no tenía pelo. Kirk tenía la sensación de que el extraño encapuchado lo había enviado allí, pero no sabía qué propósito tenía en mente. De repente, un caballero herido corrió a la oficina, se arrodilló y se disculpó por molestarlo. Explicó que el líder necesitaba salir y ver por sí mismo lo que estaba sucediendo. Cuando el líder y los ancianos salieron al umbral del palacio, vieron a muchas personas muertas en las escaleras. Escuchó una voz que se disculpaba por haber matado a los hombres del jefe porque le impedían entrar. El hablante resultó ser el siniestro Kirk, el dueño de una secta de espadachines fantasmales. Detrás de él había una multitud de soldados igualmente enfadados que lo seguían. Kirk dijo que todos estaban ansiosos por tener en sus manos la secta de sangre, que se estaba derrumbando después del ataque de Murim, y justo a tiempo cayó el ex líder. El extraño agarró su espada y explicó que no podía dejar pasar una comida tan deliciosa. Kirk hizo una mueca de disgusto. Comprendió que el tipo aterrador había decidido poner sus miras en una secta vacía. Kirk se rió y admitió que el jefe era un tipo inteligente y que estaba interesado en lo que haría. Entonces, un enorme soldado con un hacha en su hombro salió de detrás del hombro del espantapájaros y le explicó que podía lidiar con el jefe solo. Mientras tanto, Kirk no entendía qué estaba pasando con el cuerpo de ese monstruo y por qué estaba todo morado. Pero antes de que el jefe pudiera terminar su pensamiento, el matón con un hacha se abalanzó directamente hacia él. Un sudor frío corrió por el rostro de Kirk cuando se dio cuenta de lo rápido que era el grandullón. Necesitaba urgentemente una pistola, pero cuando metió la mano en su túnica, no la encontró y se dio cuenta de que ese era el final. El tipo grande se acercó al héroe y saltó con un rugido para partirlo por la mitad con un hacha. Pero no fue así. El regordete Gustav lo protegió con su cuerpo, hiriéndole las manos en el proceso. Explicó que nadie se atreve a atacar al líder. Daniel, que también estaba allí, estuvo de acuerdo con Gustav. No le gustaba el hecho de que extraños invadieran su secta y atacaran al líder. Se enfureció y golpeó al sirviente del espantapájaros con todas sus fuerzas. Kirk
De pie detrás de ellos, finalmente comenzó a darse cuenta de que estos tipos eran bastante poderosos si se usaban correctamente. Kirk estaba aún más divertido con toda la escena. Su rostro se puso gris y sus venas se pusieron aún más tensas. Al jefe no le gustó que su oponente hablara demasiado. Sacó su daga y sugirió escucharlo atentamente. Le explicó al extraño que no evita a quienes le ofrecen pelea, pero tampoco los deja con vida. Tan pronto como el líder dio la orden de matar, sus combatientes se apresuraron a luchar contra los soldados de Kirk. El regordete Gustav quería huir a la batalla como Daniel, pero tropezó y cayó por las escaleras frente al líder, quien a su vez pensó que era una especie de idiota. Daniel admitió que estaba aburrido antes de la batalla, por lo que ahora estaba listo para atacar. Uno de los sirvientes de Kirk sacó su espada y se abalanzó sobre el hombre pelirrojo, pero Daniel ni siquiera se movió de su lugar, sino que simplemente atrapó al atacante con la hoja de su espada. Al momento siguiente lo partió por la mitad y mató al atacante. Él simplemente lo tomó y golpeó su cabeza contra el suelo con todas sus fuerzas. Mientras tanto, a su lado corría también el regordete Gustav, que ya estaba todo herido, pero intentó cubrir de esta manera a Daniel. Uno de los secuaces de Kirk se abalanzó sobre Gustav, esperando que no sobreviviera al ataque. Pero el hombre regordete atrapó su espada con su mano, haciéndole saber que ninguna herida sería una amenaza para él. Al momento siguiente golpeó al atacante con su mano regordeta. Los bandidos que estaban a un lado pensaron que este líder se había adaptado tan fácilmente, obviamente usando algún tipo de truco en la batalla con el líder anterior. Decidieron matarlo en ese mismo momento y corrieron hacia Kirk con espadas. Sin embargo, un demonio con ojos rojos apareció detrás de uno de los corredores. Al momento siguiente, este demonio ya había roto el cuello de uno de los atacantes. El demonio resultó ser Kirk, quien también derribó fácilmente al segundo atacante con su espada. El resto de los secuaces de Kirk también corrieron hacia el líder para matarlo. Pero claramente lo subestimaron. Al momento siguiente ya estaba flotando en el aire con la daga. Eliminó a un soldado tras otro tan hábilmente como un verdadero ninja. Antes de cazar, estos débiles tenían que saber quién era su oponente. Daniel se paró en medio del campo de batalla y miró los muchos cadáveres. Pensó que probablemente todo había terminado. Pero en ese mismo momento, una espada silbó junto a él. Fue Kirk quien decidió atacar cobardemente a Daniel por la espalda. Kirk también tenía veneno que había guardado para el futuro. Ella atacó furiosamente a Daniel, deseando que fuera con su antiguo líder, pero concentró toda su energía en su puño y contraatacó la espada. Kirk todavía estaba hurgando en su túnica, buscando su pistola, que había desaparecido en algún lugar en un momento tan importante. En ese momento, su perrito, Baby, corrió directo hacia el líder en el campo de batalla con una pistola en los dientes. Kirk sabía que sería difícil derrotar a un oponente tan serio sin una pistola. Sabía que tenía que ahorrar cada bala, pero no podía dejar pasar el peligro y apuntó con su pistola. En ese momento, Daniel ya estaba bastante agotado. Debido a los efectos del veneno, su cuerpo estaba un poco debilitado y no podía moverse con normalidad. Kirk se echó a reír y prometió apoderarse de esta secta del niño. Pero antes de que pudiera terminar su pensamiento, fue envuelto en cadenas, arrojado desde algún lugar arriba por un luchador desconocido. Estas cadenas lo ataron y lo estrangularon, mientras un caza volaba hacia él desde arriba. Al momento siguiente el monstruo fue cortado por la mitad en dos partes iguales. El asesino resultó ser Ginny. Ella quería saludar al líder en un ambiente tranquilo, pero la situación la obligó a actuar de manera diferente. Ella se giró hacia el jefe y finalmente lo saludó. Él se dio cuenta de que se trataba del tercer anciano. Kirk examinó cuidadosamente a la tercera anciana de la cabeza a los pies y decidió que sería más útil que las demás. De repente, en ese momento, el tercer anciano atacó al héroe con una espada, queriendo saber el nivel de su habilidad. Kirk bloqueó instantáneamente el ataque y el anciano decidió que no había derrotado al líder anterior por accidente. Cuando Ginny quiso sacar su espada y atacar al líder nuevamente, este le aconsejó que no lo hiciera, ya que no era lo suficientemente educado como para recibir el ataque dos veces. Kirk sacó su arma, y el tercer anciano pensó que no parecía algo que pudiera derrotar al líder anterior. Pero aún así, sintió un aura muy fuerte que emanaba del nuevo líder, como si diera un paso más fuera a morir. El anciano calvo quedó horrorizado. Él entendió que era aterrador con los dos. Ginny dijo que solo una persona fuerte podía ser el líder de una secta, por lo que tuvo que controlar a Kirk. Ella hizo una reverencia al nuevo líder y le pidió perdón por su rudeza. En ese momento, el tipo grande con el hacha
que había sido noqueado por el anciano pelirrojo, se despertó. Saltó de su asiento y se apresuró a amenazar al nuevo líder, diciendo que su maestro Kirk destrozaría a todos. El luchador con el hacha vio a su dueño ensangrentado a sus pies y se cayó inmediatamente. Después de un día tan difícil, Kirk se acostó con Baby y pensó en cómo de alguna manera habían sobrevivido a todo. Si aparece alguien más fuerte que aquellos que agitan los puños o destrozan la tierra, entonces el siguiente en morir, muy probablemente, será él mismo. Kirk saltó y corrió a buscar al anciano calvo. El anciano se sorprendió genuinamente y sonrió, preguntando cómo Kirk podía venir a un lugar tan indecente. El nuevo líder le preguntó al hombre calvo sobre los enemigos que, según él, esperaban al héroe en el futuro. El anciano sugirió visitar la Sociedad de las Colinas. Explicó que era una facción que incluía a representantes de las clases bajas. Se les podría llamar una comunidad de información, porque venden cualquier información que obtienen a su manera. Kirk explicó que quería ir él mismo a esa comunidad para arreglar las cosas personalmente, y el anciano prometió encontrarle un compañero. Le pidió al anciano calvo que no le enviara a ese tercer anciano anormal. Kirk explicó que pensó que ella estaba completamente loca porque lo atacó sin previo aviso la última vez. Como resultado, el nuevo líder ya estaba viajando en un carruaje en un viaje junto con el anciano pelirrojo. No solo eso, la tercera anciana, esa misma loca Ginny, fue con él, e incluso se vistió como si fuera a dar un paseo. No mucho antes de esto, el Consejo de Ancianos se había reunido y el anciano calvo pidió recomendar a alguien para que lo acompañara. Ginny y Daniel se ofrecieron inmediatamente como voluntarios para ir. Era obvio que Ginny, que sabía geografía, tenía que irse y quería comprarse algunas golosinas y ropa. El pelirrojo golpeó los puños sobre la mesa y dejó claro que definitivamente tenía que irse, ya que él y el jefe eran uno. Ginny, a su vez, comenzó a discutir con él, diciendo que nunca había estado en la sociedad de Hill. Ella estaba muy enojada porque Daniel no se atrevía a hablarle así al mayor. En ese momento, nuestro héroe, sentado en el carruaje, pensó que cuando regresara, acabaría con el hombre calvo por semejante montaje. En ese momento, el cochero explicó a los viajeros que ese día tendrían que quedarse en el motel, pues ya era tarde. La calle al lado del hotel estaba llena de hombres y mujeres borrachos. El empleado del hotel los recibió amablemente y preguntó qué necesitaban los viajeros en este lugar. El hombre pelirrojo dijo que realmente necesitaban un lugar donde quedarse, comida y algunas bebidas, mientras que el líder pidió una sopa de morcilla. El empleado les pidió que esperaran donde estaban para poder traerles lo que necesitaban. En ese momento, un grupo de la secta de la luna entró al vestíbulo del hotel y preguntó si quedaban habitaciones con alcohol. El empleado les explicó que nuevos clientes acababan de ocupar dichas habitaciones. Uno de los primeros discípulos de la secta de la luna se volvió hacia Kirk y les dijo que tomaran otras habitaciones, ya que esta habitación era suya. De repente se dio cuenta de la tercera cabeza que estaba junto a Daniel y se sorprendió de su belleza. Tenía curiosidad por saber de dónde provenía tal belleza, y también dijo que era de la primera generación de la secta de la luna. Él le sugirió que dejara a sus compañeros y pasara tiempo con él. Volviendo a los acontecimientos anteriores, en la reunión de ancianos, Dwayne permitió que dos ancianos dirigieran el capítulo, pero sus acciones debían mantenerse en la más estricta confidencialidad. Aunque Daniel estaba sonrojado y realmente quería golpear a los chicos de la secta de la luna, no podía permitírselo y explicó que encontraría otras habitaciones. En ese momento, el primer estudiante se fijó en su rostro y estuvo a punto de decir algo sobre las afirmaciones. Pero en ese momento el líder le dio una patada y cayó de rodillas frente a Kirk. Luego de lo cual no se calmó y el líder le dio una patada esta vez con el pie en la barbilla para que el tipo volara hacia atrás varios metros y saliera a borbotones de sangre. Después de eso, le gritó al empleado si la sopa estaba lista, y Daniel no pudo entender lo que acababa de pasar y miró al hombre caído. Pensó que él y el tercer capítulo ni siquiera habían logrado detener a Kirk. En ese momento, los demás amigos del primer estudiante se abalanzaron sobre los invitados con las espadas preparadas. Esta vez, el tercer capítulo entró en la batalla, saltando alto en el aire. Ella lanzó cuchillos a los bandidos y los sorprendió con esta maniobra. Después de lo cual descendió al suelo y le dio a uno de ellos una fuerte patada en el plexo solar. Al final, dos de los amigos del primer estudiante ya estaban inconscientes después del ataque. El tercer anciano ordenó a sus guardias que cuidaran de ellos. Se volvió hacia el jefe y le dijo que necesitaban hablar urgentemente.
Pronto los tres estaban sentados a la mesa esperando su comida. Ginny le preguntó al jefe si sabía con quién se habían encontrado. Ella dijo que eran discípulos de la secta de la luna, una de la alianza Murim que los destruyó. Fue un acto peligroso que podría despertar pesadillas del pasado. Ella no podía perder a los chicos que se habían convertido nuevamente en su familia. Y Kirk recordó cómo había estado solo en el refugio antes. Ginny lo contó, que necesitan evitar que surjan problemas con Murim en el futuro. El jefe le prometió con calma que tendría más cuidado, y Daniel quedó muy sorprendido por su situación tranquila. El tercer anciano también dijo que hay bastantes sectas diferentes. Dejó en claro que Kirk y Daniel tendrían que ir juntos al culto de Hills y que ella se quedaría allí por si acaso y se desharía de los rastros. Mientras tanto, los viajeros ya habían partido hacia la secta de las colinas. El jefe pensó que su viaje era terriblemente largo y bostezaba a cada paso. Entraron con Daniel en uno de los edificios y preguntaron quién mandaba allí. El anciano hizo una reverencia y preguntó modestamente qué les interesaba, y le dijeron que habían venido por un alcohol especial. El abuelo se dio cuenta de lo que estaba pasando y los condujo hacia las escaleras que conducían a algún lugar abajo. Siguieron al anciano por un túnel bastante estrecho y subieron una escalera que conducía al sótano. Finalmente los condujo a una habitación donde los compañeros ya estaban siendo recibidos por el manager de Hillsong, Manny. El gerente pensó que la secta bebé había perdido su estatus y estaba al borde del colapso. Tal vez debería haber salido en vano. Los invitados estaban sentados a la mesa y el gerente preguntó por qué habían venido a verlo. Se dio cuenta de cómo el jefe lo ignoraba y sonrió al ver cómo incluso al borde del colapso se comportaba con insolencia. Manny preguntó, mostró alguna falta de tacto hacia el nuevo jefe y le pidió que le dijera si algo andaba mal. Daniel se enojó por las palabras del gerente, se puso rojo como una langosta y Kirk solo sonrió sarcásticamente. Después de lo cual el nuevo líder soltó una carcajada siniestra que resonó por toda la habitación. El gerente decidió que les gustó su humor y también se echó a reír. De repente se puso serio y dijo que si no tenían nada más que decir, se iría. Nuestro héroe en ese momento se volvió hacia Daniel y le preguntó nuevamente si Hills tenía alguna conexión con Murim. Después de eso, se volvió hacia Manny y lo señaló con el dedo. Llamó al hombre pelirrojo a atacar al manager de Hills. Daniel saltó de su asiento y se abalanzó sobre el gerente con furiosa velocidad y puños. Al momento siguiente le dio un puñetazo en la cara a Manny con todas sus fuerzas, tan fuerte que la dejó aplastada. Kirk se cernió sobre Manny como una nube de tormenta y le explicó que el propio líder había venido a hablar con él y que debía mostrarle respeto. Entonces un anciano entró en la habitación. En realidad era el verdadero gerente. Daniel lo notó inmediatamente. El anciano gritó horrorizado por lo que vio. Mientras tanto, el hombre pelirrojo intentaba averiguar lentamente qué había sucedido realmente. Kirk en ese momento dijo que estaba equivocado. Decidió alcanzar nuevas metas con su imaginación. Mientras tanto, una figura enmascarada observaba el palacio, preguntándose dónde estaba ahora el jefe de la secta bebé. El segundo hombre enmascarado le dijo que actualmente estaba en la secta de las colinas con el anciano. El líder enmascarado dijo que pronto visitarían al nuevo líder y que éste debía preparar su garganta. En ese momento, Manny estaba escupiendo sangre y pensando en cómo los miembros de la secta bebé podrían humillar al líder de la secta Hills. Kirk le ofreció al golpeado Manny sentarse y tener una conversación normal con él. El astuto Manny se arregló y se sentó en una silla, preguntando por qué habían llegado a tan bajo lugar. Kirk se sentó frente a él en la mesa y le dijo que quería aprender más sobre las otras sectas que formaban parte de Murim. También le pidió a Manny que encontrara chicos fuertes que pudieran ayudarlos. El jefe Hills le explicó a Kirk que toda esta información valía dinero y le ofreció pagarle una cierta cantidad. Kirk, a su vez, se volvió hacia el hombre pelirrojo y le dijo que no importaba lo rica que fuera una persona. Después de la muerte no tenía ningún valor. Daniel, a su vez, entendió a qué se refería el jefe y se rió. Gotas de sudor corrieron por el rostro de Manny. Claramente se tensó ante estas palabras y ofreció un precio aún más bajo por la información. Esta vez Daniel se volvió hacia Kirk y le preguntó si Manny estaría feliz de morir en un lugar tan inconveniente. El jefe de Hills quedó completamente desconcertado y saltó de su asiento. Gritó que en ningún caso podía dar información así como así. Kirk dijo que le pagarían bien y estas palabras calmaron a Manny, que respiró aliviado. Daniel y el nuevo líder explicaron que como agradecimiento y regalo, no matarían a Manny.
Ante estas palabras, el gerente estalló en lágrimas. Se dio cuenta de que no conseguiría nada de estos tipos. Kirk sugirió ir al grano para no alargar demasiado esta conversación. El gerente se dio cuenta de que ningún diablo podía compararse con ellos, y sugirió que clasificaran y contaran información sobre Murim. Kirk le dio a Manny solo una semana para reunir información sobre quién querría unirse al culto del niño. El gerente quedó desconcertado por esta información. No pensó que sería capaz de hacerlo en tan poco tiempo. Entonces Kirk sacó su daga y amenazó a Manny para que cumpliera exactamente el plazo y no lo incumpliera. Manny también les contó sobre la secta de la luna. Estaba ubicada en la cima de una montaña nevada, bordeando las nubes. No era fácil llegar hasta ellos y, debido a su naturaleza destructiva, no se sabía mucho sobre ellos. La única razón por la que pudieron entrar en las 9 grandes escuelas fue porque, a pesar de que no tenían muchos estudiantes, cada una de ellas era fuerte. Es por eso que después de la guerra con la secta de sangre, por alguna razón liberaron a todos los estudiantes. Kirk sugirió que los superiores ya no estaban vigilando a sus estudiantes más jóvenes, y Manny estuvo de acuerdo con su sugerencia. Pidió enviar el resto de la información a la secta del bebé y finalmente preguntó cómo era su relación. Cuando Manny sugirió que permanecieran en una relación de colaboración, Kirk se molestó. Puso su mano sobre el hombro del pobre chico y le explicó que en su mundo, después de la primera batalla, las personas se hacen amigos. Entonces Manny sugirió que ahora eran amigos, y esta respuesta le vino muy bien al jefe. Se dio la vuelta y salió de la habitación. Agregó al final que los amigos son cuando Manny puede sacrificar su vida por Kirk, y Kirk a su vez puede sacrificar la vida de Manny por sí mismo. Mientras Daniel y Kirk regresaban al carruaje, discutieron sobre cómo el capítulo 3 todavía estaba allí afuera. De repente el caballo que estaba en el carruaje comenzó a relinchar fuerte y el carruaje se detuvo. Una muchacha uniformada se acercó al vagón y explicó que habían bloqueado la carretera urgentemente porque había surgido una emergencia. Ella le informó que, por su seguridad, Kirk debía regresar inmediatamente y directamente a la secta de Kid. Se recibió una nota que decía que la secta Sangre Negra pronto vendría por la secta Bebé, por lo que tenían que mantener la garganta abierta. El anciano calvo se ofreció a contarle al líder lo que sabía sobre la secta Sangre Negra. La secta Sangre Negra estaba cubierta de niebla, pero eran conocidos como un grupo sin una ubicación específica. Los miembros de esta secta ganaban dinero principalmente mediante asesinatos por encargo, y además esta secta trabajaba sin vacilar. No les importaba el género ni la edad, si había dinero por el cual hacían cosas crueles. El anciano calvo explicó que no había nada humano en ellos, y que esta nota era un presagio de la casa del jefe. En ese momento, una figura oscura se acercó a la puerta de la secta pequeña, y el guardia apuntó su lanza hacia la figura. El hombre calvo explicó a los guardias que si aparecía alguien sospechoso, debían atacar inmediatamente sin demora. Por lo tanto, el guardia inmediatamente se abalanzó hacia adelante con una lanza y no se dio cuenta de cómo una figura oscura ya había aparecido detrás de su espalda. El ninja enmascarado desconocido se encargó fácilmente de los dos guardias, sin dejarles ninguna oportunidad. Después de los dos guardias, el ninja enmascarado fue atacado por dos sirvientes más de la secta Bebé, pero el ninja se elevó. El ninja lanzó una bomba de humo que cegó completamente a los guardias. En ese momento, el tercer anciano y el hombre pelirrojo se dieron cuenta de que el asesino había entrado en su palacio. En ese momento, el propio ninja ya había entrado en la sala del trono y se dirigía hacia el trono en el que estaba sentado alguien. El orador desde el trono se sorprendió de que el ninja viniera solo. En lugar del jefe de Estado, el trono lo ocupaba una figura decorativa, Yustaf, que actuaba como su sustituto. El ninja no esperaba este giro de los acontecimientos, y en ese momento Kirk se acercó sigilosamente por detrás y le apuntó con el arma a la parte posterior de la cabeza. No lo pensó dos veces y le disparó al hombre enmascarado en la nuca, matándolo instantáneamente. En ese momento, el resto de ancianos corrieron a la sala del trono y gritaron preocupados a Kirk si estaba bien. El anciano calvo en ese momento gritó de alegría. Explicó que si el líder no lo hubiera matado, los habría matado primero. El tercer anciano se dio cuenta que algo cayó de las manos del asesino. Fue a examinar el cuerpo. En la nota, leyeron que el jefe de la secta de Sangre Negra, Benny, les escribió que quería visitar personalmente al nuevo jefe, pero no tenía mucho tiempo. Y queriendo establecer una buena relación con el nuevo líder, envió la reliquia familiar, el preciado collar a la secta Sangre Negra,
junto con su sirviente más confiable y poderoso. Kirk y sus hombres se dieron cuenta de lo que habían hecho. La nota decía que prepararan el cuello para el collar. Sin dudarlo un instante, el jefe apuntó el cañón hacia el anciano, quien también quedó en shock ante esta situación. Gritó y pidió al jefe que lo escuchara, pero la cara del hombre calvo se puso roja. El anciano explicó que había habido algún tipo de retraso en su camino hasta aquí y que también había estado matando a su gente. En ese momento, los guardias de la secta bebé corrieron hacia la sala del trono. Resultó que no murieron por el ninja, sino que simplemente perdieron el conocimiento por un tiempo. Esto hizo enfadar aún más a Kirk, y no quitó el arma de la parte trasera de la cabeza del anciano, con la intención de acabar con él. Más tarde, en la mesa del consejo, Dwayne explicó que si se conociera esta situación, los Murim definitivamente les prestarían especial atención. Entonces muchas cosas cambiarán en su plan para conquistar Murim. El tercer anciano supuso que tal vez querrían recordar los viejos tiempos, y pensó que deberían comunicarse con la secta Sangre Negra lo antes posible y disculparse. A Daniel no le gustó su propuesta y comenzó a gritar sobre cómo la gran secta del niño podía siquiera pedir perdón. El anciano calvo levantó la mano y quiso hablar él mismo sobre el asunto. Sin embargo, nuestro héroe no dejó que su abuelo dijera ni una palabra y le sugirió que asumiera toda la responsabilidad. El abuelo, a su vez, estaba muy sorprendido. No entendía cómo podría cumplir con la petición. Y Kirk dijo que podía rogar a los demás de rodillas. Al final, el primer anciano y sus guardias fueron a la secta Sangre Negra. Una enorme puerta negra se abrió frente a los tres viajeros, dejándolos entrar al palacio. Los viajeros fueron recibidos por guardias enmascarados que les explicaron que la cabeza de la Sangre Negra estaba en la habitación. Cuando el anciano calvo y sus guardias entraron en la habitación, el líder mayor Benny, que llevaba una máscara con cuernos, los estaba esperando cerca de la ventana. Explicó que quería saludar a todos los invitados con hospitalidad, como era de esperar. El jefe preparó una mesa enorme para la comida, en la que había muchos dulces diferentes. Después de un tiempo, el anciano ya se había emborrachado tanto que comenzó a insultar al jefe de su clan. Uno de los guardias intentó detenerlo. Finalmente, el jefe Benny le preguntó al anciano dónde estaba el sirviente que había enviado a la secta bebé junto con el collar. El anciano se encogió de miedo y dijo que el sirviente había muerto. No podía ver la expresión del jefe debido a la máscara. Benny le explicó al anciano que no era nada, ya que la muerte de uno de los sirvientes no era algo raro. Esperaba que al líder de la secta del pequeño le gustara el collar que le envió. En algún momento, el líder del clan se giró hacia la ventana y se quitó la máscara. Sonrió demoníacamente, feliz de que el líder de otra secta guardara este collar. Le dijo al anciano que ahora estaban en igualdad de condiciones. Así murió el precioso sirviente de Benny y murió la preciosa cabeza del anciano. El líder de la secta de sangre caminó detrás del anciano y colocó sus manos sobre sus hombros, explicando que el collar había sido enviado. El anciano empezó a gritar que no podía creer que Benny hubiera hecho algo tan vil. El líder le ofreció morir en su lugar, ya que estaba muy insatisfecho. El anciano se levantó de su asiento y dejó claro que no tenían nada más de qué hablar, por lo que se irían. Benny se rió malvadamente y dijo que no les dijo que los dejaría vivir. Sacó un cuchillo afilado de su ropa. El anciano gritó desesperado. No entendía por qué sus guardias estaban tranquilamente a su lado y no tomaban medidas. Mientras tanto, el jefe de la secta Sangre Negra se acercó y blandió un cuchillo hacia el pobre anciano. En ese momento, uno de los guardias del abuelo sonrió y dijo que todo esto seguía igual. Benny se quedó congelado con la espada en sus manos y observó atentamente al guardia. Comenzó a quitarse lentamente la cara, que resultó ser solo una máscara. Dijo que en su mundo, al ayudar a la abuela y recibir un dulce, nadie lo come nunca. Debajo de la máscara estaba Kirk, quien inmediatamente sacó un arma y apuntó a la cara de Benny. Mirando hacia atrás, Dwayne entró en la habitación de Kirk para pedirle que le permitiera mirar más de cerca el collar. El héroe hacía tiempo que lo había abandonado a su perro para que jugara con él y no le prestó atención. Cuando Kirk le entregó el collar a Dwayne y continuó jugando con el perro, Dwayne le explicó que tenía buenas razones para estar preocupado por las joyas. Después de todo, contenía veneno, lo que significa que el collar no fue enviado con buenas intenciones. Kirk inmediatamente saltó de su asiento y preguntó si el niño, que había estado jugando con el collar, moriría. Dwayne lo tranquilizó, pues había pasado poco tiempo, pero nuestro héroe ya estaba fuera de sí de ira. Sacó un arma y dijo que mataría a todos los involucrados. Dwayne le explicó al jefe que si hacía eso sería muy arriesgado, y le sugirió al héroe que hiciera una máscara.
El anciano calvo se sonrojó e hizo una cara feliz porque el líder estaba vivo. Él, a su vez, prometió tratar con él más tarde. Kirk continuó apuntando el arma a la cara del líder Sangre Negra. Benny sonrió nerviosamente y supuso que incluso entonces había disfrutado morir. Kirk le preguntó al jefe con cara seria si no podía ver quién estaba frente a su cara. El líder simplemente rió. Era la primera vez que se encontraba con un arma así, pero pensó que no sería capaz de resistir su técnica y se puso en postura. Antes de que pudiera usar su técnica secreta de sangre negra, una bala le atravesó la frente. Al momento siguiente, el jefe de la secta Sangre Negra yacía muerto en el suelo. Un momento después, cientos de soldados con máscaras negras aparecieron en el umbral. Kirk no pareció impresionado en absoluto y les ordenó atacar rápidamente. Los soldados se abalanzaron sobre él y él comenzó a luchar contra ellos con su pistola, bloqueando sus golpes. El anciano se sorprendió. Cada vez que luchaba, le sorprendía el método de lucha de Kirk. El héroe recordó que en su juventud a menudo peleaba con una multitud en lugar de uno contra uno. Pero la forma de derrotar a más personas era muy sencilla. Solo había que matar a uno. Los demás deberían haber perdido también el entusiasmo, pero estas criaturas con máscaras no cambiaron en absoluto. El héroe comprendió que le quedaban muy pocas balas para seguir luchando solo. En ese momento, Ginny estaba en la oficina del Consejo de Ancianos, molestando a Dwayne por permitirle ir solo. El anciano bebió una taza de té y le dijo que no se preocupara. Dijo que había dejado ir al jefe, pero no dijo que lo había enviado solo. En ese mismo momento, un hombre pelirrojo saltó desde algún lugar del tejado a la oficina, directamente hacia nuestro héroe. Kirk se sorprendió, sin entender cómo Daniel terminó allí. El hombre pelirrojo gritó fuerte que los haría despertar en el infierno. El héroe pensó que Daniel venía solo, pero su grupo, Boca de Tigre, apareció inmediatamente en el horizonte. Reunió a todo su escuadrón del equipo de asalto Boca del Tigre. Kirk pensó que finalmente había hecho algo bueno, y como la venganza había terminado, le ordenó a Daniel que la terminara. El pelirrojo manchó a un ninja enmascarado tras otro. El héroe pensó que el hombre pelirrojo a veces podía ser muy útil, y además era fuerte. De repente, un ninja con una espada voló desde detrás del líder. El anciano calvo solo alcanzó a gritarle a Kirk. Sin embargo, antes de que el asesino pudiera siquiera golpear al líder una vez, ya le había cortado la garganta de un giro, pues ya había sentido su aproximación. Cuando los aliados salieron a la calle, el pelirrojo le preguntó al líder qué hacer con el resto de supervivientes. El héroe pensó, a juzgar por la forma en que lucharon hasta el final, que si se los llevaba, nada bueno saldría de ello. De repente, una pequeña figura temblorosa con una espada en sus manos apareció frente al líder. Kirk quitó la máscara del rostro de la figura, revelando debajo a un niño pequeño, temblando de miedo y con lágrimas en los ojos. La visión del pequeño niño hizo recordar al héroe cuando, siendo niño, mendigaba en las calles y era golpeado porque la gente pensaba que era un holgazán. Kirk era un niño pequeño y delgado que pedía perdón al líder y decía que se esforzaría más. El líder se arrodilló frente al niño y le preguntó si había otros soldados de su edad. El niño meneó la cabeza y al fondo alguien intentó gritarle, pero inmediatamente le dispararon. Kirk le dijo al niño que cerrara los ojos, lo tomó de la mano y lo llevó lejos del campo de batalla, ordenando a Daniel que destruyera a todos los demás. Mientras los 4 viajeros viajaban en el carruaje, el hombre pelirrojo observaba atentamente al muchacho. Pensó que el líder también tenía ese lado. Era mucho más cálido de lo que parecía a primera vista. Finalmente, Daniel decidió preguntarle al niño su nombre y se acercó a él, poniendo cara de interés. El niño se asustó ante tal expresión en su rostro e hizo pucheros. Inmediatamente aparecieron lágrimas en sus ojos. Juntó sus manitas y agradeció a sus compañeros por dejarlo con vida. El muchacho prometió hacer lo mejor que pudiera en cualquier trabajo que le dieran. Pero el jefe simplemente miró por la ventana hacia la ciudad soleada y le dijo al niño que se divirtiera, porque los niños solo necesitan comer bien y divertirse. Cuando los viajeros regresaron al palacio, ya fueron recibidos por Ginny, Gustav y Dwayne. La tercera cabeza notó a un niño en el pasillo y preguntó quién era. Le explicaron que encontraron al niño en el camino. Un bebé feliz, que hacía mucho tiempo que no veía a su amo, también corrió hacia los viajeros. Kirk preguntó por qué su perro no venía directamente hacia él. Pero el niño se detuvo y se sentó a los pies del niño, justo frente a él. El niño miró al perro con sorpresa, como si nunca hubiera visto uno antes. Extendió la mano y acarició al niño, quien a su vez movió la cola con satisfacción.
Kirk sonrió de repente. Por alguna razón estaba muy feliz de que el niño se hubiera hecho amigo de un miembro de su familia. El resto se quedó paralizado de asombro, pues no esperaban que el líder fuese capaz de sonreír en absoluto. El jefe se giró y le echó una mirada por encima del hombro al muchacho para que cuidara al niño, y al mismo tiempo le preguntó cuál era su nombre. El niño respondió que era el 121, porque nunca tuvo un nombre real. El jefe explicó que el nombre del niño ahora era Ron, quien a su vez estaba muy sorprendido de que le hubieran dado un nombre. Kirk le pidió al niño que viviera feliz cada día. El niño quedó tan conmovido por las palabras del jefe que rompió a llorar y le prometió vivir feliz. Antes de que Kirk se marchara definitivamente, Dwayne le pidió que leyera la carta en el pergamino. El líder la abrió y le dijo a Daniel que se preparara porque iban a emprender un viaje para encontrar a sus colegas. Esta carta fue escrita por el manager de Manny. Él sugirió ir tras sus aliados. El líder de esta secta se llamaba Conan. Era tan bueno que podía ser considerado el más fuerte, incluso entre sus 10 maestros. Kirk se recostó en la cama e imaginó que definitivamente podría ser útil si lograban atraerlo hacia su lado. Por la mañana lo despertaron de nuevo, solo que en lugar de la cabeza roja de Daniel, había también una cabeza de niño. Según la tradición, Kirk le dio una bofetada al hombre pelirrojo en la cara y se despertó inmediatamente. Sintió como si una piedra lo hubiera aplastado mientras dormía. No podía entender qué hacía el niño allí por la mañana. Daniel explicó que lo había despertado para que el niño pudiera ver el rostro del rey al menos una vez en la mañana, después de lo cual sacó el chaleco y le ofreció al jefe probárselo. Kirk se negó a probárselo, diciendo que no iban a un carnaval. Pero el muchacho y Daniel le rogaron que se pusiera ese traje, que les pareció elegante. Finalmente, Kirk cedió a la persuasión y lo probó. El muchacho y el hombre pelirrojo notaron que el traje le sentaba muy bien al líder. El muchacho se despidió y prometió hacer todo lo posible para divertirse en ausencia de Kirk y le deseó un buen viaje. Cuando el jefe se fue, le sonrió al niño y le pidió que se divirtiera por los dos. Finalmente, cuando los dos viajeros salieron a la calle, Kirk se dio cuenta de que estaban poniendo demasiadas cosas en el carro. No entendía por qué se necesitaba tanto si solo viajaban juntos. Daniel olvidó mencionar que Ginny también viajaba con ellos y que todas estas cosas eran suyas. La tercera anciana se vistió con un hermoso vestido con hombros descubiertos, pero el líder le ordenó con calma que se cambiara, aunque en parte estaba un poco hipnotizado por su apariencia. Mientras el trío estaba sentado en el carruaje, Daniel le explicó a Kirk que no podían viajar directamente. Por eso hacen un desvío. Ginny agregó que como no hubo contacto directo con el jefe, acordaron una reunión con sus adjuntos. En ese momento el caballo relinchó suavemente, como si ya no soportara el viaje. Le informaron al jefe que los caballos estaban cansados y no podían seguir adelante. Daniel sugirió pasar la noche en algún lugar de allí, porque aún necesitaban comer. Al final hicieron un fuego y Ginny cocinó una deliciosa cena. El jefe lo devoró con gusto, pero solo notó que la cena era normal. De repente se escuchó un ruido proveniente del bosque, y ambos ancianos se giraron ante el sonido. Una muchacha, toda desaliñada con ropa rota y sucia, salió de entre los arbustos y pidió prestado algo de comida. Ginny tuvo un mal presentimiento sobre esto. Cruzó los brazos sobre el pecho y observó al extraño. Ella se dio cuenta de que claramente estaba huyendo de alguien y le explicó que no necesitaba ningún conflicto. La desconocida explicó que comería rápido y se iría, y sin más preguntas se abalanzó sobre las ollas de comida. Kirk pensó inmediatamente que la chica estaba loca y se lanzaba contra los platos indiscriminadamente. Al final decidió presentarse. El nombre de la niña era Sonia. Ella prometió recompensarlos por todos esos regalos. Ginny le dijo que no había necesidad de palabras innecesarias y que si la niña había comido, sería mejor que siguiera su camino. Sonia se despidió y se fue, deseándole buen provecho. Pero el jefe no vio sentido a esto, pues ella ya se había comido todo. Se levantó de su asiento para ir al carro, mientras Ginny preparaba más comida. Cuando Kirk se acercó al carro, escuchó el sonido de cascos que se acercaban y miró hacia atrás. Los caballeros aparecieron en el camino, y su líder les mostró un dibujo de una niña, y les preguntó si la habían visto. El héroe exhaló, creyendo que tenía que soportar todo esto y no derrumbarse. Hizo un gesto con la mano y dijo que no había visto a nadie, y que ahora debían perderse porque estaba muy cansado. Al guardia no le gustaron las palabras del jefe. Se sonrojó y gritó por lo que este tipo se estaba permitiendo hacer. La paciencia del jefe se acabó. Se volvió hacia el jinete con una mirada amenazante,
Pero en ese momento, una voz tranquila le explicó que no habían visto a la niña. Fue Ginny quien llegó a tiempo y lo tranquilizó, sugiriendo que cada uno siguiera su camino. Antes de partir, los guardias pidieron revisar el carro, y el cacique, con aspecto disgustado, se acercó a las puertas para abrirlas. Cuando abrió las puertas del carro, vio algo que nunca esperó. Esta muchacha errante estaba sentada allí comiendo sus provisiones. Fue todo un montaje. Kirk ciertamente no esperaba que ella estuviera allí. Los jinetes enfurecidos percibieron el engaño y sacaron sus espadas para matar a los viajeros. Una multitud de espadachines enfurecidos a caballo se abalanzó sobre Kirk y Ginny. El tercer anciano intentó razonar con el jefe y se ofreció a discutir todo con él, pero él le informó con una sonrisa que era demasiado tarde. En ese momento Daniel saltó de la nada y derribó al jinete de su caballo mientras se movía y se paró sobre su pecho con el pie. Kirk y el hombre pelirrojo se miraron a los ojos con una mirada demoníaca y se lanzaron juntos a la batalla. El jefe de los espadachines estaba seriamente asustado y decidió que todos morirían como ganado. Decidió escapar y denunciar esta situación lo antes posible. Sin embargo, al momento siguiente la bala alcanzó al fugitivo y le atravesó la cabeza de un lado a otro. El tercer anciano le sostuvo la cabeza y le explicó que todo era una imprudencia, porque habían tocado al gobierno. El jefe explicó que en el lugar donde vivía decían, si no hay testigos, entonces es un asesinato secreto. En ese momento, una rubia bajó del carrito. Mientras comía, ni siquiera entendía lo que había pasado. La rubia resultó ser la hija del jefe de los bosques. Ella agradeció a los viajeros y prometió agradecerles por todo algún día. El jefe, a su vez, le pidió que le presentara a su padre, y ella quedó sumamente sorprendida por esto. Al momento siguiente, ya estaban parados en el lugar donde los sirvientes debían acercarse y guiarlos adentro. Dos chicos corrieron al campo y emocionados le preguntaron a la niña por qué había huido sola y sin avisar. Los sirvientes resultaron ser gemelos. La niña los saludó con la mano y les explicó que simplemente estaba buscando una nueva experiencia. Ella presentó a los gemelos a los viajeros y dijo que le salvaron la vida. Los gemelos inmediatamente hicieron una reverencia y agradecieron a los viajeros por salvar la vida de su ama. La rubia a su vez les pidió que se reunieran con su padre, y por un momento los gemelos se preguntaron si su visita causaría algún problema. Ella explicó que los viajeros eran muy buenos y que definitivamente no debería haber ningún problema. Algún tiempo después ya estaban parados frente a unas enormes puertas grises. Cuando abrieron, los viajeros entraron y oyeron una voz como un trueno justo detrás de ellos. Se dieron cuenta de que alguien estaba detrás de ellos. Era la enorme cabeza del bosque. Ginny levantó la cabeza en alto y saludó al dueño de la enorme casa. Se preguntó por qué estos tres habían venido aquí. Kirk decidió ir directo al grano y expresó que quería que el líder los ayudara con sus fuerzas en la batalla de Murim. El líder estalló en risas. No esperaba tal respuesta, y realmente no le agradaba a Murim. Pensó por un momento y explicó que no podía ayudar a un extraño sin una razón. Uno de los sirvientes corrió hacia el líder y le susurró algo al oído al matón. El líder se levantó de su asiento, considerando la información una buena idea, y avanzó amenazadoramente hacia Kirk. Kirk quiso sacar su pistola, pues consideró ese gesto como un ataque sorpresa, pero el matón puso las manos sobre sus hombros. Al momento siguiente, le propuso al jefe del bebé casarse con su hermosa hija. Las bocas de Ginny y Daniel se abrieron ante la repentina propuesta. El jefe del bosque, a su vez, miró amenazadoramente a Kirk y le preguntó por qué no respondía, como si no le agradara su hija. Kirk decidió no pensar mucho y mostró su respuesta con sus dedos. Extendió su dedo medio y se lo mostró al líder. El acosador no entendió lo que significaba. Pensó que el dedo medio significaba acuerdo. En ese momento el tercer anciano corrió hacia el héroe, riendo histéricamente, y tapó la boca de Kirk para que no dijera nada. El anciano pensó un momento. Sabía que la cuestión no era fácil, pues estaba en juego el matrimonio de su hija. Finalmente, les dio una hora para decidir una respuesta y, después de un tiempo, los tres viajeros estaban sentados a la mesa. Kirk pensó que el matrimonio repentino era una condición ridícula y no quería casarse con una extraña. Ginny sugirió que fuera y resolviera el asunto él mismo. De repente, el teléfono de Kirk vibró y abrió un mensaje de texto que decía que tenía que formar una alianza con las 36 casas del jefe forestal. El héroe explicó que tenía que resolver este problema él mismo. Él, junto con Daniel y Ginny, regresaron a la sala del trono donde se encontraba el bruto.
Kirk explicó que no quería casarse con su hija. En lugar de eso, el jefe extendió su mano al jefe del bosque y lo invitó a convertirse en hermanos. El bruto no entendió lo que quería decir y frunció el ceño. Sugirió que los hermanos juramentados deberían tener cierto grado de estatus igual y que el líder podría complacerlo. Kirk, por su parte, no perdió la compostura y le ofreció una apuesta al líder. Lo invitó a jugar a un juego conocido como robo de bandera. El método era sencillo. Había que seleccionar 3 representantes de cada facción y apostar a que ganaría el equipo que capturase primero la bandera del oponente. Kirk propuso que si ganaba, se convertirían en hermanos y apoyarían su fuerza, y si perdía, se rendiría con gracia y se iría. Pero el matón no era tan estúpido. Dijo que si Kirk perdía, se convertiría en su yerno y se casaría con su hija. El héroe aceptó la condición del grandullón, y después de un rato estaban en la cancha antes del partido. El hombre pelirrojo dijo que si tuviera que enfrentarse cara a cara con el grandullón, duraría unos 15 minutos. El líder se dio cuenta de que esto significaba que tenían que capturar la bandera en 15 minutos. Se dirigió al tercer anciano para darle instrucciones especiales. Kirk le explicó que tan pronto como recibiera la señal, debía correr lo más rápido posible hacia la bandera, evitando cualquier encuentro con enemigos. El propio líder cargó la pistola y dijo que él se ocuparía de los enemigos que se interpusieran en su camino. Después de que comenzó el juego, Ginny corrió tan rápido como pudo hacia territorio enemigo. El propio Kirk corrió por el bosque hacia su objetivo, tratando de llegar al lugar donde estaba escondida la bandera. Vio una bandera cerca y se escondió detrás de un árbol. Se sorprendió de que no hubiera nadie alrededor para proteger el territorio enemigo. El líder no lo pensó mucho y corrió lo más rápido que pudo hacia la bandera para alcanzarla mientras no había nadie. Pero mientras corría, la enorme figura del jefe del bosque apareció ante él. Empujó al chico en el pecho con tanta fuerza que no lo esperaba. Kirk voló varios metros y se golpeó la espalda contra un árbol, cortándole la corteza. La cabecera del bosque parecía un muro enorme y siniestro que era necesario atravesar. Se hizo a un lado con calma y sugirió que Kirk diera por terminado el día. Al momento siguiente sacó su pistola y apuntó al matón. La sangre aún corría por el rostro ensangrentado del líder. El bruto miró hacia atrás siniestramente y enseñó los dientes. Sintió algunos sonidos. Al momento siguiente, el jefe del bosque agarró a Ginny por la cara con su enorme mano y la apretó con fuerza. Kirk se levantó de su asiento. Se dio cuenta de que probablemente sus costillas estaban dañadas, pero quería salvar al tercer anciano. En ese momento, un anciano pelirrojo atacó al bruto por detrás. Con gran fuerza lo golpeó en el aire con el puño, haciendo que el grandullón saliera volando y Ginny se le cayera de la mano. Kirk se dio cuenta de que Daniel simplemente había abandonado su bandera, y vino corriendo a ayudar. Estaba muy enojado porque podían perder. El jefe del bosque se echó a reír y dijo que había venido solo al juego. Kirk se sorprendió de que el jefe del bosque estuviera tan seguro de que iba a derrotarlo solo. El hombre pelirrojo comprendió que necesitaba seguir distrayendo al grandullón y se abalanzó sobre él nuevamente. Sus puños casi se fusionaron en uno bajo el poderoso golpe. Daniel estaba un poco agotado por tan potente serie de golpes, se desplomó al suelo. De repente, el matón sintió un dolor en su pierna derecha, donde ya era visible una bala disparada por nuestro héroe. Le preguntó al grandullón si era él el que gemía allí, porque no se puede subestimar a un enemigo con un arma. El jefe del bosque admitió que se trataba de un asombroso arte marcial secreto, pero no se dejó vencer, porque al minuto siguiente ya estaba sonriendo, dejando claro que nunca llegarían a su bandera. Kirk se rascó la cabeza con su pistola. Sabía que con un monstruo como él definitivamente no sería fácil. Pero aún así, incluso si el metal más impenetrable se procesa poco a poco, se agrietará. El bruto no entendió lo que quería decir y se abalanzó sobre él a gran velocidad, pidiéndole que no hablara, sino que peleara. Esta vez, sin embargo, Kirk disparó de nuevo, apuntando al titán que corría. La bala detuvo al jefe forestal y este cayó sobre una rodilla, sintiendo dolor en la pierna. En ese momento, el hombre pelirrojo pasó corriendo junto al matón y se dirigió directamente hacia la bandera. Pero el bruto reunió todas sus fuerzas y saltó justo frente a él, dejando un agujero en el suelo. Golpeó a Daniel con todas sus fuerzas y voló hacia atrás varios metros. Entonces, el titán vio a Kirk corriendo hacia la bandera y saltó sobre él. Nuestro héroe recordó que no hace mucho recibió una tarea en su teléfono móvil para derrotar a 5 maestros sin matarlos. Por esta tarea, había una recompensa adicional. El héroe tenía una granada aturdidora en su mano y la arrojó al aire para que el matón la notara.
Al momento siguiente la granada explotó, cegando al titán. Se agarró los ojos y gritó con todas sus fuerzas. En ese momento, el astuto Kirk subió a la montaña con la bandera y ya estaba sentado allí, mirando al gigante. El bruto se echó a reír y admitió que nadie lo había hecho reír así en muchos años. Se dieron la mano para sellar su amistad. Ahora se han convertido oficialmente en hermanos, consolidando su amistad. Por la tarde ya estaban bebiendo alegremente junto al fuego, sobre el que giraba un jabalí asado. Todos a su alrededor se regocijaron en honor a la secta del bebé. También dieron la bienvenida a Kirk, quien derrotó al jefe del bosque. Kirk le preguntó a Daniel dónde había ido Ginny. No la había visto en toda la noche, y el hombre pelirrojo le explicó que ella se sentía mal. Nuestro héroe recordó lo mucho que sufrió durante la batalla. En ese momento, la tercera anciana se paró en el balcón y pensó que no había ayudado en nada hoy. Se sentía como una carga para el líder. De repente, Kirk salió al balcón y le preguntó por qué estaba sola allí con sus pensamientos. Ginny se disculpó con él por ser inútil y débil. Todavía estaba avergonzada. Se volvió hacia ella y le dijo que no era su culpa. Era solo que el jefe del bosque era un monstruo y eso era todo. Kirk le dijo que cuando tropezaban, todo lo que tenían que hacer era sacudirse el polvo de las rodillas y levantarse con la cabeza en alto. Le explicó que pronto desafiaría a ese tipo a una pelea, y que si ella estaba atormentada por pensamientos inútiles, podría simplemente comer fideos. El jefe se fue, y Ginny continuó viéndolo irse, avergonzada por la atención que le estaba prestando. Las palabras de Kirk la conmovieron. Cuando nuestro héroe bajó, vio que el jefe del bosque y Daniel ya estaban completamente borrachos y sonrojados por las bebidas alcohólicas. Kirk pensó que era hora de volver a casa, pero fue desafiado y también se emborrachó junto con sus amigos. Por la mañana, Sonia les ofreció un regalo que había preparado personalmente para los viajeros, y el líder extendió la mano para tomarlo. Pero el regalo no era para Kirk, sino para Daniel, a quien ella apreciaba. El hombre pelirrojo sonrió con picardía y aceptó el regalo de las manos de la muchacha. Estaba claramente satisfecho de sí mismo. Algún tiempo después, cuando los viajeros llegaron a casa, fueron recibidos en el umbral por un hombre pequeño y gordo, a quien Kirk no reconoció al principio. Este era el mismo niño que el héroe salvó y dejó bajo el cuidado del regordete Yustaf. Cuando Kirk se encontró en su habitación en su cama, Baby vino corriendo hacia él, feliz de ver a su papá. En ese momento alguien llamó a la habitación del jefe y anunció que un invitado había llegado muy tarde. Cuando la puerta se abrió, Kirk vio a Sonia sin aliento y sudorosa, que había estado corriendo detrás de él todo el camino para entregarle la carta que su padre había olvidado entregar. La carta decía algo importante sobre la Liga de Nancy. En ese mismo momento, los invitados llegaron al barrio de los hoteles y los faroles. Le preguntaron al recepcionista del hotel si recientemente había habido guerreros con túnicas blancas allí, y el dueño respondió que habían estado allí recientemente. Fue Hans, el discípulo principal de la facción de la montaña y el siguiente líder, quien pagó al maestro y ordenó que lo trajeran ante ellos. En la habitación a la que entró el estudiante, había 3 tipos que estaban completamente borrachos y exigieron más alcohol. Los viajeros decidieron colocar un cartel de búsqueda, en el que aparecían dibujados los criminales: Ginny, Kirk y Daniel. Kirk inmediatamente convocó un consejo de ancianos y dijo que había revisado la carta del jefe del bosque. Dijo que me comunicara con la Asociación Nanjing y encontrara a alguien que pudiera ayudar. La razón por la que no están afiliados a ninguna facción es porque de alguna manera no encajan en el grupo. Uno de ellos se fue por circunstancias ajenas a su voluntad o por voluntad propia, o porque son tan poderosos que no necesitan pertenecer a ningún lugar en particular. Aunque tienen la ventaja de que pueden mantenerse con sus propias fuerzas en cualquier momento, también tienen una desventaja: pueden convertirse en enemigos en cualquier momento. Dwayne explicó que pedirles ayuda podría no ser la decisión más inteligente. Kirk, a su vez, informó a sus compañeros que podían ofrecer a los guerreros algo más valioso que el dinero, y eso eran amenazas. Los miembros del Consejo de Ancianos quedaron desconcertados por la sorpresa. No entendían cómo con esto se podía comprar a alguien. Kirk dijo que no hay muchas cosas en este mundo que sean más valiosas que el dinero, pero hay una cosa que lo supera, y esa cosa era su propia vida. Se dio cuenta que si lograban el dominio en el mundo de las artes marciales, serían capaces de destruir a aquellos que estuvieran del lado de su enemigo. Y si prometen una compensación decente a los que se pongan de su lado, entonces habrá gente que se volverá leal. Dwayne sabía que no tenían suficiente dinero,
por lo que solo podía haber una compensación. El líder explicó que en todo caso esta vez iría con Ginny y Daniel, pero Ginny lo interrumpió. Habiendo dicho que no podía ir con Kirk esta vez, ya que en el último viaje había sentido agudamente sus defectos, se dio cuenta que no podría ser útil todavía. Kirk lo negó. Ya le había hablado de su utilidad y pensamientos la última vez. Sin embargo, la niña todavía se negaba y planeaba emprender otro viaje por su cuenta para mejorar. Kirk suspiró y llamó al segundo anciano Dwayne para que lo acompañara, pero él también se negó. Él estaba a cargo de los asuntos de la secta bebé, y su ausencia podría complicar las cosas. Kirk no tuvo más remedio que elegir entre el regordete Gustav y el viejo calvo. El anciano calvo de repente gritó que lamentablemente no podía ayudar con su misión, por lo que solo quedaba el gordito. Después de un tiempo, ya viajaban juntos en un carruaje en una misión, y con ellos también estaba presente Sonia, de quien Daniel se apartó avergonzado. Cuando llegaron a su destino, Kirk salió del carruaje y vio un pueblo oscuro frente a él. Miraron a su alrededor y en ese momento alguien los observaba desde lo alto de un árbol. Mientras Kirk meditaba sobre sus pensamientos, algo dobló al regordete Gustav por la mitad. El jefe se dio cuenta de que una flecha había dado al hombre gordo justo en el costado, lo que significaba que había habido una emboscada. Daniel gritó a todo pulmón, cubriéndose los ojos y tratando de descubrir quién era el tirador. Un arquero saltó silenciosamente del árbol y explicó que esperaba más del invitado del maestro, pero ni siquiera pudo esquivar la flecha. Explicó que si entraban en la Unión Nanjing, serían asesinados inmediatamente. El hombre pelirrojo le preguntó al arquero quién era para atacarlos, y este respondió que era su guía. Él compartió que sentía que morirían antes de poder ingresar a la unificación Nanjing, y mucho menos unirse a ella. Nuestro héroe miró al arquero con arrogancia y le preguntó por qué tenía una lengua tan larga y si realmente quería morir. El arquero explicó que para unirse a la alianza Nanjing, alguien tenía que avalar las habilidades de Kirk, y si pasaba la prueba, el arquero avalaría por él. En ese momento, el pobre y regordete Gustav sufría un dolor intenso a causa de una flecha en su costado. El arquero señaló un objetivo en el campo y explicó que Kirk necesitaba acertar con la flecha allí mismo. El jefe pensó que era muy fácil, pero el arquero le explicó que era necesario dar no en el blanco en sí, sino en el objetivo después del objetivo. Kirk quedó confundido por esta explicación y preguntó nuevamente si debía rodear el primer objetivo para alcanzar el que estaba detrás. El arquero decidió simplemente mostrar cómo funcionaba y tiró de la cuerda del arco. La flecha disparada por el arquero rodeó mágicamente el primer objetivo y alcanzó al segundo, que estaba detrás de él. Ella dio en el blanco justo en el medio. El arquero explicó que era muy fácil y que solo después de pasar la prueba aceptaría ser el guía del héroe. El héroe se negó a tomar su arco, decidió usar el suyo y sacó un arma. Sabía que no tenía otra opción, o daba en el blanco o moría.